Que nuestro amor abunde más y más. Dios nos ha bendecido y somos una iglesia amorosa. Nos amamos unos a otros, estamos orando continuamente unos por otros, y ustedes saben que es cierto esto, porque ustedes mismos son participantes de la oración y del amor y de cómo nos ayudamos mutuamente. Pero dice la palabra de Dios, abunde más y más, que no se acabe, que abunde más y más, que cada vez haya más amor, que haya conocimiento de la palabra de Dios. Dice, para que aprobéis lo mejor. Dios quiere que siempre estemos aprobados delante de Él, que siempre estemos aprobados. Qué bien se siente estar aprobado delante de Dios y llevar fruto. ¿Te acuerdas cuando te entregaban tu boleto y te decían, pasaste de año? Hasta respiraba una. Ay, ya la libré con mi mamá, ¿verdad? Gloria a Dios. Te decía el maestro, José Luis López, aprobaste. Gloria a Dios. Qué hermoso será cuando estemos delante de la presencia de Dios y nos diga, entra buen siervo fiel. Sí, amén. Estás aprobado porque tuviste fe en Jesucristo, porque diste frutos dignos de arrepentimiento, porque todo lo que te encomendé lo hiciste, porque hiciste siempre mi voluntad, porque siempre buscaste primeramente agradarme a mí que a los hombres, porque siempre buscaste primeramente las cosas de Dios y su justicia que las cosas del mundo. Todo eso nos dice la palabra. Te estoy declarando la palabra de Dios, pero de una manera en la que Dios nos está hablando. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seamos sinceros y irreprensibles. Han sido una serie de predicaciones las que hemos estado teniendo. ¿Te acuerdas cuando dijimos que Dios no mira las apariencias, que mira el corazón del hombre? Dios no se va a guiar por lo exterior, se va a guiar por lo que hay en tu corazón. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí, para que seamos sinceros, que no haya doble cara en nuestra vida, que no seamos unos aquí en la iglesia y otros en el hogar, ni en ningún otro lado, que seamos los mismos aquí y en todas partes. Hay bendiciones. Dice la palabra de Dios, para que seamos sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, hasta que Él venga o hasta que nos llame a su presencia. Jesús dijo, cuando estaba próximo a ser crucificado, dice, Padre, la obra que me diste que hiciese, la he terminado. Qué hermoso que cada uno de nosotros podamos decirle así al Señor, Padre, lo que me dejaste hacer, la obra que me diste que hiciese, la he terminado. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Amén. El día viernes partió con el Señor un pastor, Gabriel Ramírez se llama, y estuvimos ahí y estaban predicando muchos pastores y fue algo hermoso. Pero yo recuerdo que, creo yo, que el último servicio que vino fue con nosotros cuando cumplimos nuestro primer aniversario, y aquí estuvo con su esposa, y a mí me llenaba mucho de gozo el verlo cómo trataba a su esposa y cómo la atendía. Y yo le digo, Señor y Padre Celestial, permíteme ser de esa manera primeramente en mi casa. Tú estás llevando fruto al Señor actualmente, hermano. No me digas a mí, ni levantes tu mano. Ahora yo quisiera que, si dijimos que sí, le preguntáramos eso a nuestra esposa dijera eso a nuestra esposa. ¿Estamos llevando fruto? ¿Por qué a ellos? Porque son a los que tenemos más cercanos, porque son los que nos conocen mejorcito, ¿sí? Nuestros hijos. Miren, a veces yo me meto a ir con los niños y los escucho platicar, y ellos en su inocencia te platican todo. No, mi papá hace esto, mi mamá hace lo otro, ¿verdad? Y gloria a Dios, ahora sí que sin querer te enteras. Y yo sé que la palabra que hoy Dios nos entrega, hermanos, es una llamada de advertencia, es una llamada de su amor y su fidelidad, y es una llamada que dice, continúa, no te despegues, no te despegues, porque allá afuera está muy feo, está difícil,
Sin Cristo es difícil. Sin Cristo no hay vida. Se seca uno, se marchita. Yo ya lo he visto, hermanos. Desgraciadamente, algunas personas que vinieron y no permanecieron, no de ahora, de muchos años en mi vida cristiana, para que no me pregunten quién, pastor, dígame para orar, ¿verdad? Unas personas que vinieron, ¿verdad? Y no permanecieron, hermanos, se alejaron de la palabra, está su vida marchita. ¿Qué es lo que falta? Que nuevamente vengan a la presencia de Dios para que su vida sea vivificada, para que su vida sea llena de la gracia de Dios, de la rica savia de Cristo Jesús. Permanece, hermano, no te canses. No te canses en el Señor, pídale las fuerzas a Él, Él te las va a dar. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Él sabe nuestras necesidades, Él se acuerda que del polvo fuimos formados. Él sabe que todavía hay en nuestras vidas cosas que necesitan ser pulidas, pero como el buen alfarero, lo que sea necesario Él lo va a transformar. Lo que sea necesario Él lo va a pulir, y lo que sea necesario Él lo va a podar. Los que saben de estas cosas de plantas me han comentado que es necesario podar en ocasiones los árboles. ¿Para qué? Para que den más fruto. Usan unos términos. Cuando fui ahí para Puente Grande, allá había unos nogales, no a la cárcel, sino por aquel rumbo, ¿verdad? Fui a Puente Grande, sí he ido a la cárcel a predicar, pero en esta ocasión fui allá, había unos nogales. ¿Y sabes qué es lo que tienen que hacer para que el nogal dé fruto, según me explicó este señor? Agarran una vara y lo varejonean. ¿Alguien sabe que ese es un término del pueblo, de rancho? Lo varejonean. Esto es, le pegan a las ramas para que caiga el fruto pequeño o que no se va a dar y tome más fuerza el que va a permanecer. O muchas veces es podado, eso sí lo conocemos todo, para que sea más abundante y tenga más fruto. Esas pruebas, hermanos, esas pruebas por las que estás pasando, o esa disciplina a la que a veces Dios nos somete, hermanos, es a veces para que nosotros demos más fruto y seamos más abundantes. Amén. Porque a veces pensamos, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Ya te olvidaste de mí. Y no siempre es que Dios se olvide de nosotros, de hecho Él nunca se olvida de nosotros, sino que permite que algunas cosas sucedan para que nuestra vida sea podada, sea limpiada de toda cosa que nos haga daño. ¿Sí lo crees de esta manera? Sí. Vamos a ver Gálatas 5:22. Estos son los frutos que Dios quiere que abunden en nosotros. ¿Ya lo tienes? Gálatas 5:22. Yo recuerdo cuando me tocaba dar clases a los jóvenes, yo los hice que se los aprendieran de memoria. Y yo también te los voy a dejar de tarea, para que tú te los aprendas en casa de memoria. Amén. ¿Cuántos textos te sabes de memoria? Muchos, poquitos. ¿No son listos para el esgrima bíblico? Amén. Gloria a Dios. A ver cuándo hacemos uno. Mira, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu, estos son los frutos que Dios quiere que abunden en nosotros. ¿Son qué? En primer lugar, ¿cuál está? Nuevamente el amor, porque el amor cubre multitud de faltas, porque el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que deben de abundar en nosotros. Y a veces no es fácil. A veces tengo situaciones difíciles y le digo, Señor, y Él me recuerda, acuérdate que un fruto del Espíritu es la paciencia.
Pero Señor, mira lo que me están haciendo. Acuérdate que un fruto del Espíritu es el amor, y eso es lo que yo quiero que abunde en ti. De tal manera que lleves fruto. Dice, te estoy limpiando para que lleves más fruto. Dice la palabra de Dios en Juan 15:3, dice, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios trae limpieza a nuestras vidas, trae limpieza a nuestra mente, nos da una nueva manera de pensar, nos da la filosofía, la doctrina de Cristo. Por eso nosotros somos cristianos, porque seguimos las doctrinas de Cristo, seguimos la filosofía de Cristo. Los budistas, ¿verdad?, pues siguen la filosofía de Buda, los maometanos de Mahoma. Y nosotros somos cristianos, seguimos lo que Cristo dijo y nos enseñó. Y Él nos enseñó que sobre todas las cosas está la ley del amor. Que nosotros debemos de tener fe en Dios y Él se encarga de nosotros. Que nuestra vida debe estar unida, pegada a Cristo Jesús. Que nuestra vida debe estar llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no nos separemos, que permanezcamos. Que no importa lo que pueda venir o suceder, nosotros estamos seguros en Cristo. Amén. Mira, yo no sé, yo creo que Dios, como cualquier padre, nos quiere dar esta instrucción. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo disciplina. Y a veces la disciplina, dice la palabra de Dios, que no causa gozo. Yo sabía que esta predicación me iba a levantar muchos amenes y muchos gloria a Dios, pero es necesaria en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que llevemos mucho fruto y que se representen en nuestras vidas. El fruto del amor, el fruto del perdón, la gracia de Dios. Dice aquí, lo primero que nosotros enseñamos en la célula, ¿sabes qué es? El amor de Dios. Y después que vemos el amor de Dios, en la siguiente clase de esa semana, vemos el perdón de Dios. Y luego en la siguiente clase vemos el amor de Dios de mí hacia los demás. Y lo que es la primera y la segunda clase, todos están bien contentos. Ay, Dios me ama, gloria a Dios. Y sí, Dios nos ama. Ay, Dios perdonó todos mis pecados, gloria a Dios, qué paz, qué libertad. Tercera clase, ay, ya no me está gustando. Tengo que amar a los demás. Cuarta clase, tengo que perdonar a los demás así como Dios me perdonó. Uy, te dije que esto no iba a estar bien. Pero después empezamos a ver los frutos del Espíritu y empezamos de esta manera, empezamos a ver el gozo de Dios, que solamente Dios te puede traer gozo a tu vida. Y es un gozo que permanece, es una alegría que permanece, que nadie más te puede dar, que ninguna cosa, por más cara que sea, te puede proporcionar el gozo que el gozo de Cristo trae a nuestros corazones. Yo me he fijado, hermanos, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, yo le decía al Señor, Señor, ya no me quiero ir en par de años, ¿verdad? Recuerdo que tomábamos aquí el 500, el que viene por República, es de este lado, y veníamos desde allá, desde la Minerva, era el 500. Y a veces ya a las 11:30 ya, creo que es el último, salíamos corriendo de la escuela para tomarlo. Ahí le dejamos la parada. Recuerdo que una vez le decía, ¿es obrero? Dice, no, soy chofer. El agarró. Entonces, cuando llovía, hermano, nos subíamos unos toquezazos, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Pero era mejor que venirse a pie desde la Minerva caminando, que varias veces me tocó. Y luego yo le decía, Señor, porque yo creí en Dios, aunque no conocía la palabra, le decía a Dios, dame un bocho, ¿verdad? Aunque sea un bochorno, ¿verdad? Y Dios me dio un bocho. Pues ya después dije, ay Señor, este bocho le suena a todo menos el radio, ahora quiero uno que traiga estéreo, ¿verdad? Entonces ya Dios nos dio otro Volkswagen más moderno. Luego ya creo que cambié a un Chado, un Spirit, ¿verdad? Y así consecutivamente. Pero ¿a qué te quiero llegar a esto, hermano? De que cada vez uno quiere ir mejorando y las cosas no te causan más que una satisfacción momentánea. Yo recuerdo muy bien que yo le decía, Señor, un carro nomás que no me deje, Señor, nomás que pueda ir y venir. Y después
me fui pidiendo más. ¿Por qué? Porque ninguna cosa material te va a saciar. Tú quieres una casa y dices, Señor, una casa que sea del Infonavit, un huevito, Señor. Y después ya, Señor, esta ropa te causa un bienestar momentáneo, hermano, pero no puede suplir las necesidades de tu corazón. Y muchas veces nosotros dedicamos más del 80% de nuestros tiempos y de nuestros recursos para obtener cosas materiales. Analízalo. No me lo inventé, lo leí en una estadística, que el hombre emplea más del 80% de su tiempo en conseguir bienes materiales. Una mejor casa, un mejor centro de mesa, una mejor ropa, un mejor celular, un mejor carro, un mejor esto, un mejor lo otro, y desgasta su vida siempre tratando de mejorar su estatus social, su posición. Déjame decirte que nada de eso puede traer la verdadera satisfacción al corazón del hombre. Porque la verdadera felicidad no consiste en el número de bienes ni de riquezas que posea. Amén. La verdadera felicidad se encuentra en Cristo Jesús. Por eso Jesús se ocupaba tanto de las cosas de Dios. Por eso nos decía, nuestro reino está en ¿dónde? En los cielos. De allá venimos, de allá vamos. Amén. Aquí somos nada más como turistas. Recuerdo en cierta ocasión que unos turistas van a la casa de un rabino muy afamado y muy sabio. Van allá a Medio Oriente y dice que llegaron a la casa de este rabino y lo primero que se extrañaron es de que nada más tenía una mesita, un catrecito, un vasito, todo en chiquito, ¿verdad? ¿Te digo? Mesita, vasito, catrecito, vasito. Y entonces le dijeron, oiga, ¿dónde están todos sus muebles? ¿Dónde está todo lo que usted tiene? Y entonces él se voltea y le dice a los turistas, ¿y dónde están sus muebles? ¿Y dónde están todas sus cosas que ustedes tienen? No, pues nosotros somos turistas, nada más vamos aquí de paso, nuestros muebles están allá donde estamos. Dice, yo también soy turista, dice. Yo aquí yo también estoy de paso. Dice, mi verdadera morada está allá con Dios en los cielos. De tal manera, hermanos, que nuestra verdadera felicidad solamente está en Cristo Jesús. Un toque de Dios, la presencia de Dios en tu vida es suficiente para transformarte, para enamorarte de la presencia de Dios, para unirte cada día más a Cristo y que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca y abunde. Y Dios nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Él lo prometió. Pero en nosotros debe de abundar ese genuino arrepentimiento, ese temor de Dios, de estar siempre al cuidado, de no ofender a Dios y de cuidar las cosas de Dios. Amén. Dice su palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Quieres ser sabio, respeta todas las cosas de Dios, la ofrenda de Dios, el tiempo de Dios, el día del Señor. Amén. Vamos a estar ricos. Gloria a Dios. A ver si no nos pasa. Yo recuerdo cuando a mí me tocaba que me predicaran, nos predicaba así el pastor. Yo decía, ay pastor, pues yo sí vine, díganle a los que no vinieron. No se los digo a ustedes, pero a ustedes se los digo, hermanos. Amén. Y no los digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Gloria a Dios. Es bueno, hermanos. Vamos a ver la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 22. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cómo nos ve Dios? Como libres del pecado. Ya no tenemos las cadenas del pecado. Dios nos ve como libres porque Jesucristo nos hizo libres. Nos perdonó nuestros pecados, sanó nuestras vidas, vendó nuestras heridas, sanó nuestros corazones. Y por más negros y más oscuros que hayan sido nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén.
Entonces Cristo nos ve de esta manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? Dios. ¿Quién es un siervo? Un siervo es aquel que está sometido a su amo. Es aquel que respeta y obedece todo lo que dice su amo. Y entonces dice la palabra de Dios que fuimos hechos ¿qué? Siervos ¿de quién? De Dios. Y Dios es nuestro Señor. Y si Dios dice, nosotros ¿qué hacemos? Obedecemos. Dice la palabra de Dios: si tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? Me voy a poner un poquito existencial para aquellos que estudian filosofía. Gloria a Dios. ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Para qué viniste a este mundo? Algunos decían, los epicúreos y los estoicos decían: pues nosotros venimos a gozar. A este mundo se viene a gozar, a disfrutar de todos los deleites de esta vida, todo lo que es. Y esas filosofías han prevalecido hasta la actualidad. Has escuchado a aquellos que dicen: tú dale hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? El cuerpo lo que pida, ¿verdad? ¿Si has escuchado esas frases? Bueno, vienen de esas filosofías que te dicen que tú puedes hacer todo lo que tú quieras con tu vida, al fin es tu vida. Pero nuestra finalidad existencial es la vida eterna. Y hay otros que nos dicen todo lo contrario: en este mundo se vino a sufrir, en este mundo se vino a cargar, a que todo aquello que te produzca dolor es bueno, porque hay que martirizar el cuerpo para que el alma se purifique. Y ahí están martirizando el cuerpo, flagelándose. Ninguna de las dos cosas vino a enseñar Jesucristo, hermanos. Él vino a ponernos el perdón de nuestros pecados, a que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, a que nosotros haya frutos de santificación. Quiere decir que si nuestra boca se va a abrir para edificar. Que si vamos a hablar, debe ser para edificar a los hermanos, para hablar la palabra de Dios, porque eso es fruto de santificación. Amén. Gloria a Dios. Debemos de estar buscando los frutos de santificación. Dice: y como fin la vida eterna. Yo quiero que tú veas lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mateo 7:17. Gloria a Dios, estamos en tiempo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: así todo buen árbol da ¿qué? Da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos ha llamado plantío, renuevo de Dios. Dios nos ha llamado buenos árboles, por lo tanto en nosotros debe de haber buenos frutos. Dice la palabra de Dios que fuimos injertados en la vid verdadera, de tal manera que ahora ya no nos alimentamos de la tierra, sino nos alimentamos de la rica savia de Cristo Jesús. ¿Alguien sabe qué es un injerto? Ya lo hemos explicado aquí. Cuando de la rama original es desgajada y se toma de la tierra a otro y se injerta ahí, se pone en ese lugar, de tal manera que ya no se está alimentando de aquel lugar donde estaba, ahora se está alimentando de donde fue injertado. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos tomados de la tierra, y ya nuestro sustento ya no es la tierra, ahora es Cristo Jesús, porque allí fuimos puestos por la voluntad de Dios. Y el que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar, para que nosotros demos frutos buenos, porque estamos injertados en un árbol bueno. Dios es un árbol bueno, Jesús es un árbol bueno, amén. Amén. ¿Y dónde está injertado usted?
Entonces, ¿cómo deben de ser sus frutos? Amén. Eso es lo que espera Dios de nosotros. No se separe. Dile que está a tu lado, no te separes. Gloria a Dios. No te separes. Gloria a Dios. Por eso les leí Efesios, porque dice que Pablo siempre les decía que los amaba con todo el corazón. Que no digan, la pastora ahora no le dio desayunar, el pastor está enojado. Gloria a Dios. Sí me dio. Sacate, pero me dio. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver ahora Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. ¿Ya lo tienes? Dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, con esto vamos a entender más, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que va a haber en nuestro corazón? Lo que Dios ha sembrado. Y Dios ha sembrado cosas buenas. ¿Qué es lo que va a haber en nuestro corazón? Imagínate que tu tesoro es un corazón, ¿verdad? Al revés, tu corazón es un tesoro. Y en ese Dios deposita joyas preciosas, de tal manera que cuando tú necesitas algo del buen tesoro de tu corazón, sacas cosas buenas. Dios ha depositado cosas buenas en cada uno de nosotros. Cada que tú lees la palabra de Dios, cada que tú entras en intimidad con Dios, cada que tú buscas de la presencia de Dios, entonces del buen tesoro de tu corazón sacas cosas buenas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo permanecer? Eso es algo importante. Pastor, ya entendí que debo de permanecer en la palabra de Dios, que debo de permanecer en Cristo, porque separado de Cristo nada puedo hacer. Pero ¿cómo puedo permanecer? Yo te pongo aquí 4 elementos que son importantes para permanecer en la palabra de Dios y dar buen fruto. El primero es guardando la palabra de Dios de continuo en la mente y en el corazón, y hacer la guía de todas nuestras acciones. Ejemplo, Dios me dice, nunca pagues mal por mal, sino siempre el mal que te hagan, tú entre un bien. Hermanos, díganme si no es difícil eso. Yo me fui a las traducciones originales, dije a ver si no se equivocaban al traducir, ¿verdad? O algo, pero no, así dice en las traducciones originales. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Amén. Ama a tu prójimo. Y yo le pregunté, ¿quién es mi prójimo? Y Dios me dijo, el más próximo. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo permanezco apegado a Cristo? La palabra de Dios, guardándola de continuo en nuestra mente y en nuestro corazón, y haciendo la guía de nuestras acciones. De tal manera que nosotros vamos a ser guiados en todo lo que hacemos por medio de la palabra de Dios. Jesús decía, las cosas que yo hago, las palabras que yo hago, las obras que me ven a hacer, no las hago por mi propia cuenta, sino mi Padre que está en los cielos me las ha enseñado. Y nosotros hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. Aquí el pastor no enseña, enseña la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Y entonces dice que si nosotros guardamos. Y ahora que estábamos viendo, yo decía lo de guardar. Me acordaba del proceso que uno hace en la computadora. Alguien ha escrito algo en la computadora y lo almacena en la computadora. Es algo interesante, ¿verdad? Aprovecho para decir que para la gracia de Dios estamos estrenando computadora para las proyecciones. Amén. Gloria a Dios. Los del ministerio de proyección gritaron, pastor, ocupamos una computadora nueva que tenga toda la capacidad para las proyecciones, los programas. Ya Dios nos la dio en el nombre de Jesús. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Amén.
Y entonces yo estaba viendo que después de que ellos escribían una alabanza, le daban a un botón, a un icono que decía guardar, y entonces se hacía así y se almacenaba. Nosotros debemos de guardar eso en nuestro corazón, atesorarlo. La palabra de Dios es como una perla preciosa. Jesús nos enseñó, dice, la palabra de Dios al reino de los cielos es semejante a un mercader que encontró una perla preciosa. Dice, fue y vendió todo lo que tenía y va y la compra. ¿Por qué vendió todo lo que tenía? Porque se le hizo de mayor precio, de mayor importancia esa perla de gran precio. Así es la palabra de Dios, son perlas de gran precio que son entregadas a cada uno de nosotros para que las guardemos, para que las almacenemos en nuestro corazón, para que las atesoremos y cuando sea necesario, en momentos de prueba, de dificultad, del buen tesoro de nuestro corazón, saquemos la palabra de Dios. Ponla en tu casa, en varias partes, memorízala. La palabra de Dios nos enseña que en el Antiguo Testamento decían, átalas a tu cuello. Y lo hacían literalmente, hacían unas tablillas y se las ponían para andarlas cargando y memorizando. Amén. A lo mejor sería un buen método pedagógico, ¿verdad? La voltea uno, que trajéramos así y luego ya la voltea uno. Y ahorita tantas cosas que hay. Pero guardando la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios de continuo en la mente y en el corazón y hacer la guía de nuestras acciones. Amén. Pero a veces tenemos guardados y más presentes los dichos de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros mejor vamos a optar por la palabra de Dios. Número 2, mantener una costumbre de comunión cercana y constante con Cristo para fortalecernos. Amén. ¿Qué es esto? Orando, dedicándole tiempo a Dios. Señor, ya me levanté, gracias, ya me voy. Señor, ya llegué. Señor, ya me voy. Puede ser que nomás le estamos avisando, ¿verdad? Pero debemos de mantener una costumbre de comunión cercana y constante con Cristo para fortalecernos. Estamos hablando de cómo puedo permanecer en la palabra de Dios, cómo puedo permanecer cercano a Cristo. La palabra de Dios guardándola en nuestro corazón, en nuestra mente y poniéndola por obra en cada acción de nuestra vida. Número 2, mantener una costumbre de comunión cercana con Dios, hablando con Él, platicando con Él. Número 3, obedeciendo sus mandamientos y permaneciendo en amor. Y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y permaneciendo en el amor. Y número 4, mantener una vida limpia mediante la palabra, resistir todo pecado y someternos a la dirección y a la voluntad de Dios. Muchas ocasiones nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero nosotros debemos de estar sujetos a hacer la voluntad de Dios. No a nosotros, sino a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Siempre la voluntad de Dios. Y esto nos va a llevar a recibir bendiciones. ¿Qué bendiciones vamos a recibir con hacer todo esto? La primera y más grande, permanecer en Cristo. Permanecer unido a Cristo Jesús. La segunda que yo veía, una morada permanente de Cristo en mi vida y una vida eterna en Cristo Jesús. Número 3, que mi vida va a ser fructífera, esto es, va a haber mucho fruto. ¿Y esa persona por qué es así? Porque hay fruto de parte de Dios. ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué me escucha de esa manera? ¿Por qué se siente tanta paz cuando estamos cerca de Él? ¿Por qué te buscan para que tú ores por ellos? Porque hay fruto en tu vida. Porque la presencia del Espíritu Santo está contigo y es una bendición muy grande a recibir. Éxito en oración. Dice, porque haciendo esto, dice, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se les dará. ¿Te fijas que nos conviene? Que la oración sea contestada así en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice la palabra de Dios, éxito en oración. Y la tercera,
Cuarta, la alegría de Cristo. La alegría de andar continuamente en Cristo Jesús. Te voy a leer nuevamente, ponte atento lo que vamos a estar viendo en Lucas 15:1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero a la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Nuestra vida va a ser llena de frutos, y ya vimos cuáles. Amén. Pero es que yo no puedo, pastor, a mí se me dificulta mucho. Es que lo has hecho en tus fuerzas. Pégate a Cristo, a su palabra, en oración, guardando sus mandamientos, en amor, en alegría, en el gozo de Cristo Jesús. Dice, para que produzca mucho fruto. Así es como te ve Dios. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. ¿Te acuerdas qué es permanecer? Quedar, vivir, permanecer. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma, esta ramita no puede producir fruto por sí misma, nunca. Pero aquella que está pegada a Cristo Jesús sí puede producir fruto. Dice, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Ahí a Dios, Jesús nos está dando la clave. Para producir fruto debemos de permanecer en Cristo. Versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado afuera como rama seca que se recoge y lanza al fuego para que se queme. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir, lo tendrán. ¿Qué está hablando aquí? Éxito en la oración. Todo lo que quieran pedir, lo tendrán. En esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Dios se glorifica cuando nosotros llevamos mucho fruto. Una vida fructífera de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Cuando hacemos eso en nuestras vidas, el nombre de Dios se glorifica. Cuando llevamos fruto, no solamente fruto es traer a otras personas al Evangelio, nuestra vida sea llena y eso nos va a permitir traer fruto para presentarlo al Señor y que su nombre sea glorificado. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Solamente de esa manera podemos ser discípulos de Cristo. Tal como mi Padre me ha amado, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, con este terminamos. Dice la palabra de Dios, estas cosas, les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea como pleno. Les leí la versión que yo tenía. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta predicación, hermanos, nació precisamente porque nosotros debemos de vivir en el gozo de Dios. Dice, estas cosas les he hablado para que el gozo de Dios esté en nosotros. Y no podemos vivir ese gozo separados de Cristo. No podemos vivir ese gozo haciendo cosas contrarias. Dios nos ha hablado como primer fruto al arrepentimiento, después los frutos del Espíritu Santo, la santidad y como fin la vida eterna. Y entonces nosotros tendremos éxito en la oración, pegaditos a Cristo,